Vamos hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos da de seguir reflexionando sobre su palabra. El Señor se revela, se da a conocer a través de la Biblia y estos aportes son para eso, para ayudarnos a conocer un poquito más quién es Dios, cómo obra Él y que podamos nosotros a través de esto glorificar y engrandecer su nombre. Bueno, bienvenidos. Y la pregunta para hoy, como ustedes bien saben, estoy tomando preguntas que aparecen en la versión Reina Valera de 1960. Miramos aspectos de los personajes y el por qué aparece la pregunta allí. Y tomamos también la reflexión para aplicación de nuestra vida. Entonces la pregunta está en Números, capítulo 21, Números 21, versículo 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Quién pregunta? ¿A quién se le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Vamos a estar mirando y antes pidamos la dirección y la guía del Señor. Muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Y bueno, Señor, una vez más en esta mañana te rogamos que nos guardes, Señor, cuando vengan los momentos de desánimo en nuestra vida, cuando lleguen esos momentos que no quisiéramos, Señor, que llegaran. Pero también, Señor, te rogamos que nos ayudes con el poder de tu Santo y Divino Espíritu, que podamos tener una actitud digna de ti, una actitud que te glorifique, una actitud que te exalte, que te engrandezca aún en medio del desánimo. Muchas gracias, Señor, por tu bendición y gracias por tu cuidado. En Cristo lo agradecemos. Amén. Bueno, mis amados, estamos aquí una vez más. Números 21:5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Quién pregunta? ¿A quién se le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta aquí? Y ahí vemos una vez más, mis amados, que es el pueblo. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entonces esto lo está expresando el pueblo de Israel, pero se lo está expresando, como lo vemos ya ahí textualmente, contra Dios y contra Moisés. Le hacen esta pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pero ¿por qué aparece esta pregunta aquí? Miramos desde el versículo 4 en adelante. Dice la escritura: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, vemos aquí, mis amados, dentro del contexto, que es el desánimo del pueblo. Dice ahí en el versículo 4, en la última parte, y se desanimó el pueblo por el camino. Ya bastantes años, con todas las situaciones y circunstancias que se presentaban después de salir de Egipto, pero una vez más aquí vemos al pueblo desanimado, y desafortunadamente este pueblo con desánimo, pues desafortunadamente se queja contra Dios y contra Moisés. Y vemos también el resultado de esta queja. Dice que el Señor puso serpientes ardientes en el desierto.
serpientes características del desierto, serpientes que vivían en ese medio, y Dios las usa para castigar a este pueblo por la murmuración a causa del desánimo. El desaliento que causó esto en estos israelitas, pues le llevaron a que Dios también tomara medidas y hubiese castigo para ellos. Entonces aquí, mis amados, vemos lo que hace el desánimo, que es desánimo. Bueno, la Biblia no da una palabra estricta y única para el desánimo, sí, pero sí presenta frases que manifiestan desánimo. Dentro del hebreo, esta palabra desánimo puede, bueno, traducirse como quedarse sin fuerzas, también angustia de espíritu y debilidad de manos. Eso es lo que, dentro del contexto que está aquí, este término desánimo, eso es lo que presenta la Escritura al respecto. Se había desanimado el pueblo, estaban tristes, habían tenido una batalla, Dios les había dado la victoria, pero otros pueblos que iban atravesando por medio del desierto no los dejaban pasar, los oponían. Y bueno, había bastante aflicción, por supuesto, no somos ajenos a esto, pero aquí lo que Dios nos quiere mostrar es la actitud que este pueblo tuvo contra cuando les vino el desánimo. ¿Qué actitud? Pues nuevamente, como lo solían hacer siempre, murmurar. Contra Dios, no solamente contra Dios, sino también contra Moisés. Entonces, hay queja, hay murmuración. Entonces, esto también nos deja para nosotros una gran enseñanza. ¿Vendrán tiempos de desánimo? Muy seguramente que sí. Si de pronto no le han llegado a usted, desde por bien servido, pero espérelos, porque que llegan los desánimos. Sea de una manera, sea de otra, pero que vienen a nuestra vida los desánimos van a llegar. Aquí, como ya lo expresé, aquí lo importante es nuestra actitud. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el desánimo? ¿Renegamos contra Dios? ¿Murmuramos contra Dios? ¿Nos quejamos contra Dios? ¿O esperamos pacientemente que el Señor siga cumpliendo su voluntad y descansamos en ello? Bueno, la Biblia, para nosotros, mis amados hermanos, ya la Biblia nos muestra algunos partes de la Escritura, haciendo referencia a esta situación que se estaba presentando aquí en el desierto. Pablo, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corinto, dice aquí en el capítulo 10, versículos del 1 al 11, pero voy a leer solamente del 1 al 6 y también el versículo 11. Dice la Escritura, 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11 del capítulo 10 de 1 Corintios. Versículo 10, capítulo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y padecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros, estas historias que estamos viendo aquí en la Escritura son como ejemplo. Dios nos lo dice claramente. ¿Para qué? Pues para que podamos valorar lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Cuando venga el desánimo, cuando venga la desesperanza, cuando se acaben nuestras fuerzas, cuando haya angustia en el espíritu, cuando nuestras manos se caigan a causa de la debilidad, recordemos, Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha provisto, Dios nos ha guardado, Dios nos ha guiado durante esos tiempos, y seguro que si confiamos en Él y esperamos en Él, Él seguirá haciendo.
Claro, por supuesto también aquí nos exhorta de que no codiciemos, no murmuremos, como lo hicieron también los israelitas en el desierto. Pero lo importante aquí es que recordemos las maravillas que Dios ha hecho para que no entre el desánimo, y si llega el desánimo, que podamos, mirando atrás y mirando y reconociendo y recordando todo lo que Dios ha hecho, podamos seguir adelante animados, fortalecidos en el Señor. También aquí la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 7. Dice la Escritura, 8, perdón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis amados, hay ejemplos para nosotros. Hoy la Biblia nos está recordando esto, que estas historias que estamos viendo no es solamente para recordarlas y para tenerlas en nuestra mente, sino para llevarlas al corazón. Y de allí, desde un corazón agradecido, un corazón que glorifique al Señor, que lo engrandezca, aún en medio del desánimo, podamos tener actitudes correctas para con Él. Dios está cumpliendo sus propósitos, Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo y debemos descansar en ello. Dios nos guarde, mis amados, Dios nos guarde y Dios nos ayude para que cuando venga el desánimo nosotros podamos tener no una mala actitud, no una queja, no de pronto una soberba, no una altivez contra Él, sino más bien un acto de humildad, reconociendo que hasta aquí el Señor nos ha guardado y si miramos un poco hacia atrás, vemos las maravillas que Él ha hecho y con ese testimonio que Dios nos ha dado podamos vivir el hoy y también el mañana. Mis amados, Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos.